y para ratificarme que vamos a seguir contando con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y que todos los eventos importantes que llegan a Morelia, que puedan hacer extensión en el interior de Michoacán, Saguayo va a ser uno de los municipios que va a ser favorecido con ellos, dado que desde que iniciamos nuestra gestión, pues todo lo que les hemos solicitado y todo lo que nos han ofrecido, a todos le hemos dicho que sí. Y en esas condiciones, pues somos de los municipios que están considerando y tomando en cuenta para todos los demás eventos que pueda llegar a haber. Nada menos el sábado estuvo el Grupo Erandi en un evento de 45 aniversario de Alcohólicos Anónimos ahí en la Casa de la Cultura y nos está regalando otra fecha antes de concluir el año. Entonces, el Grupo Erandi viene a Saguayo en próximas fechas también. Doctor René Signoret. Presidente, de antemano creo que el trabajo, la inversión, pues está a compararse a otras administraciones y felicidades porque definitivamente veo que ha habido un incremento muy sustancial en obra y en inversión, pero falta más, falta mucho. Uno de los probabilidades de obtener esos recursos es la conurbación. ¿Cuáles son los obstáculos fríamente que ha impedido que la conurbación se lleve a cabo? Yo creo que no hay obstáculos, más que nada considero que son trámites que se tienen que hacer ante las diferentes instancias de gobierno y que en algunas ocasiones pueden ser algo tardados, pero que si hay voluntad del gobierno del Estado para llegar a buen término, yo creo que no vamos a tardar mucho en ya hacer zona conurbana y para obtener los beneficios que ocupamos tanto Saguayo como Jiquilpan. Pues simplemente para el primer proyecto que pudiéramos desarrollar, pues es el entubamiento de esa área de canal de aguas negras, o sea, que de las colonias que está a cielo abierto. Esa sería una situación muy importante y la rehabilitación de ese camino alterno a Boulevard que nos conecta a Saguayo y Jiquilpan, que sería una gran avenida y que sería de mucha utilidad tanto para toda la gente de Saguayo, al que va a la universidad y los que se van a ir a Jiquilpan a arreglar algún asunto, pues ya va a estar más práctico y más cerca irse por este lugar que el mismo Boulevard y que misma carretera nacional. Pues nada más con esa obra, pues ya tendríamos un beneficio para nuestra ciudadanía enorme. Y así como ella puede llegar a ver la central camionera, un rastro ya de primer nivel para la región, o sea, puede haber muchas cosas, pero falta ese detalle de concluirlo. Bien, aquí sumado a eso, dos observaciones más. Uno, ya está el camino terminado, el del Puerto de Rayo, la Gallina del Guirio, La Fuentes, que es una alternativa muy grande para desviar el tránsito que no requiere entrar a la ciudad. Está este proyecto del Camino Real, pero no falta un proyecto oriente, un proyecto donde, por ejemplo, gentes que vinieran de Villamar, de Cotija, de Todos los Reyes, pudieran cruzar por el lado oriente de Saguayo, Jiquilpan y no entrar a estas dos ciudades. Pues sí, la realidad es, pues parece ese es donde iba a hacerse el proyecto del entronque a la autopista. Ahora, ¿cómo va a quedar el proyecto? No lo sabemos, porque había dos proyectos, uno que quería gobierno del Estado, otro que quería gobierno federal, y ahora que vino el presidente Enrique Peña Nieto a Lázaro Cárdenas, le giró instrucciones al secretario de Comunicaciones a que sacara un tercer proyecto, que lo presentara al gobierno del Estado para que le diera el visto bueno y le dieran para adelante. Y entonces si hay el tercer proyecto, pues entonces retomar el tema del derecho de vía para que sea una realidad el entronque de la autopista. Bien, en ese mismo punto, Saguayo, Venustiano Carranza, la carretera más peligrosa de la región es Saguayo, Venustiano Carranza, por el número de accidentes, número de muertos que se están presentando. Esa carretera no puede seguir en dos carriles, ocupa la doble vía en cada sentido para disminuir esa mortalidad que hay en nuestras gentes. ¿Hay algún trámite en ello? No ha habido hasta ahorita no hay ningún trámite, pero pues es un buen tema para empezar a empujarlo y realmente gestionar el recurso para que llegara a ser una realidad. No sé si haya habido la gestión y
como realmente se manejaba en aquellos tiempos de que quedara 4 carriles, pero nosotros no hemos ahorita en este tiempo, ni el presidente Venustiano ni tu servidor no hemos hecho ninguna gestión, pero le vamos a entrar al tema. Voy a decirle al director de proyectos para que pues elaboremos un proyecto y pues lo presentemos a la Secretaría de Comunicaciones para que nos lo valide y hacer la gestión con los diputados y el gobernador. Bueno, gracias. Presidente, Que nos ayuden ustedes como periodistas. Vamos a seguir trabajando en la concientización a la ciudadanía de que todos podemos ser sujetos de esa enfermedad y que los que ya contrajeron el dengue en la anterior ocasión, pues puede ser de mortalidad, porque ya sería un dengue hemorrágico y que es muy difícil de que se pudiera salvar la vida. Seguir insistiendo. Nosotros, quiero decirte que la fumigación que hubo en días pasados fue pagada por el ayuntamiento. La jurisdicción sanitaria no te da recursos, no traía el fumigante, y nosotros tuvimos que absorber eso porque vimos la necesidad en base a lo conflictiva que estaba generando, y le trabajamos y limpiamos baldíos y descacharrizamos todas las áreas públicas, y también las casas les dijimos a la ciudadanía que sacaran y limpiaran para que nosotros con los camiones recolectores retiráramos todo. Pero bueno, nosotros hacemos lo que se puede y lo que está de nuestra parte para tratar de que no se genere un problema de salud mayor. Entonces hay que seguir insistiendo. finalmente ahí los costos que se llegan a generar por parte de ustedes, ¿verdad? Que la Comisión Sanitaria no contrajo esa aportación. Lo que pasa es que el gobierno del Estado y el gobierno federal en ocasión no tienen los recursos. Los programas traen, pero pues vienen los recursos a veces muy limitados, y nosotros como ayuntamiento pues no podemos hacer oídos sordos y tenemos que entrarle con los recursos nuestros. Le estamos entrando a la cloración del agua. De 24 municipios que hubo en una reunión con la jurisdicción sanitaria, ahora que viene el problema del cólera, es el único municipio, Zaguayo, que está clorando el agua. De 24 municipios, Zaguayo es el único. Y a nivel estado, es de los pocos que cloran el agua. Entonces, pues sí estamos preocupados por la salud de los zaguayenses.